Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio más de Russell Pepper Podcast, el espacio en el que hablamos de emprendimiento empresarial a través de las perspectivas de finanzas, auditoría, contabilidad y por supuesto que sí, tributaria. El día de hoy en un episodio, pero sigue con un invitado muy especial, pero realmente muy especial. Tenemos la participación de aquí con nosotros de Ramiro Pinto, gerente general de Russell Pepper Ecuador, pues de quien realmente nos sentimos muy emocionados de que nos está acompañando. Muchísimas gracias, Ramiro. Bienvenido a este espacio y gracias por darnos tu tiempo. Me permito a continuación comentarles un poco de nuestro gerente general y su trayectoria. Ramiro, con más de 40 años de experiencia en consultoría empresarial, a nivel global ha sido pieza clave en la creación y desarrollo de empresas en el Ecuador. En su recorrido de emprendedor empresarial, Ramiro ha participado en sectores muy diversos que datan desde la importación de equipos de soldadura industrial, vitaminas y suplementos nutricionales, hasta la fabricación de avionetas deportivas, siendo además miembro de clubes de deportes aéreos, autos clásicos, así como del Executive Forum, con actividades que le han acompañado en su misión de promover el liderazgo y la libre empresa. Ramiro, realmente es un honor contar con tu presencia y explorar este tema tan crucial, lo que hoy nos convoca: cómo impulsar el desarrollo empresarial de manera sostenible y sin un gran capital. En síntesis, ¿cómo hacer empresa sin tener dinero? Ramiro, bienvenido, y realmente este tema sí que nos emociona mucho. Por favor, desde la perspectiva que hoy por hoy abordamos este tema y considerando que en el entorno actual muchas empresas en crecimiento enfrentan el reto de impulsar su desarrollo con recursos limitados y que según estudios recientes, más del 60% de pymes en América Latina señalan que el acceso limitado a capital es uno de sus mayores obstáculos para un desarrollo. Cuéntanos, por favor, desde tu experiencia, ¿es realmente posible emprender sin capital? ¿O simplemente hay un tipo de inversión inicial que debamos tener? Bienvenido, Ramiro. Gracias, Efraín, gracias por estar aquí en esta casa que buscamos más que nada tener soluciones para nuestros clientes, soluciones para nuestros amigos que durante 40 años nos han acompañado. Yo te diría que más bien el planteamiento tiene que ser distinto. Si es que nosotros nos ponemos como un paradigma que el 60% de los emprendedores tienen una barrera de financiamiento, estás cayendo en la misma trampa que cae todo el mundo. Es que no empiezo porque no tengo dinero. Es que cuando tenga yo el capital necesario, voy a poner mi compañía. Y no es así. Yo creo que las compañías que hemos creado ha sido un testimonio de que sin tener un capital semilla se puede iniciar. Y claro, no es que inicias del tamaño de un gran banco, pero el iniciar es lo más importante. Y después de ese inicio y dar los pasos adecuados, vas ganando tamaño y vas promocionando la compañía y llegando a los sueños que uno se puso como meta. Es decir, que este tipo de estadísticas más bien antes de motivarnos generan la incepción de un paradigma que deberíamos derribar. Deberíamos derribar y tener más bien una visión clara. ¿Qué es lo que yo necesito para emprender y para poder ser exitoso? Yo creo que hay 3 aspectos. El uno, el soñar. Y soñar en grande. Porque se cumple. Porque si no sueñas, simplemente nunca vas a hacerlo. Nunca vas a ser emprendedor ni nunca vas a ser empresa si es que no tienes una meta y un sueño que cumplir. El segundo es que no puedes vivir de sueños y tienes que aterrizar esos sueños. Y para eso tienes que tener un muy buen plan de cómo vas a realizar tu empresa. Identificar claramente cuáles van a ser tu quién, qué y cómo. Eso es una estrategia. Y definir en papel y lápiz cuáles van a ser los costos que yo tengo asociados a esa estrategia de negocio, a ese plan de negocio. Yo creo que el plan de negocio es lo más importante que uno tiene que echarle mucho cabeza, porque tienes que analizar en ese plan de negocio cómo está tu mercado, cómo está la competencia, qué productos son los que vas a vender o qué servicios son los que está necesitando actualmente Ecuador. Defines de eso y después te haces un modelo de negocio lo más pequeño que puedas. De tal manera que el emprendimiento no sea excesivamente costoso, sino que lo haces en escala. Entonces tú dices, si es que yo quiero, por ejemplo, entrar al negocio de vitaminas y suplementos nutricionales,
tú dices, estos son los productos que yo necesito. Y hace 30 años iniciamos una compañía que ahora es líder en el mercado con una importación de $2.500 en tarjeta de crédito. Maravilloso. Entonces, Caso de éxito. Entonces, claro, no fue un crecimiento volátil, acelerado. Estábamos en temas de predolarización, en la cual los índices de inflación eran demasiado grandes. Entonces, el poder controlar todas esas variables no es fácil en un emprendimiento. Y una industria que estaba participando ¿en qué sector? Este era un tema comercial, básicamente, ¿no es cierto? Comercial. En el sector comercial, de importación y distribución, abrir varios locales comerciales y comercializar los productos. Pero eso fue el inicio, o sea, el capital semilla fue cero. Fue el financiamiento de una tarjeta de crédito a 30 días y después de esos 30 días se juntó como para poder pagar y se vendió el producto y después se volvió a generar otro pedido más, a lo mejor ya de $5,000 porque ya tuviste una ganancia inicial con el cual iniciaste. Entonces, no es tanto el capital lo importante. Lo importante es tener claro qué es lo que yo quiero hacer, cómo lo voy a hacer y tener muy bien centrados toda esa planeación y ese plan de negocios. Y el tercer aspecto, una fe muy grande en Dios. Fe, creencia. Sí, yo creo que un convencimiento de que Él lucha las peleas nuestras. Así tenemos entonces que la fe, con una creencia propia, acompañada de un qué, cómo y a quién, se constituyen los pilares fundamentales de una estrategia que hoy por hoy, Ramiro nos cuenta que deberíamos nosotros adoptar como parte de ese modelamiento de nuestro primer plan de negocio. Pero hay un tema importante, Ramiro, que seguro muchos de los que nos escuchan ahora mismo nos dirán, sí, de acuerdo, y cuento con todo esto, y cuento con todo el valor para hacerlo. Pero al iniciar, necesito estar acompañado. A la hora de escoger socios o alianzas estratégicas para esta aventura empresarial, en tu experiencia, ¿qué recomendaciones darías a quienes están buscando emprender o desarrollar su negocio? Sabes que lo más difícil de buscar un socio es buscar a alguien que sueñe de la misma forma tuya. Que comparte ese sueño. Claro, porque esto es como el sueño tuyo es distinto al sueño mío y las necesidades tuyas son distintas a las mías. Entonces, empatar eso en un proyecto inicial es muy difícil. Cuando vos encuentras a esa persona que vibra con tu mismo idea y tu mismo criterio, puedes definir muy claro cuáles son las formas de asociarse. Así como tú dijiste, es como un matrimonio. O sea, ok, en el matrimonio, ¿qué es lo que defino? Ve, estas son tus responsabilidades, estas son las mías. Esta es la sociedad conyugal que hacemos, esta es la sociedad de empresa que hacemos. ¿Cómo entramos en esta compañía? ¿Quién aporta conocimiento? ¿Quién aporta capital? ¿Quién aporta tiempo? ¿Estamos de acuerdo en esa composición de aportes? Y de acuerdo a eso, establecemos los porcentajes de participación en esa compañía. Una vez establecido eso, también tenemos que definir cómo vamos a salir si es que no nos entendemos en el camino. Porque muchas veces es muy lindo crear una compañía y creer que eso va a funcionar para toda la vida. Y al cabo de 1, 2, 5 años te das cuenta de que no somos buenos socios. Podemos ser buenos amigos, podemos ser muy buenos profesionales, pero no necesariamente podemos ser buenos socios. Entonces, en el plan de negocio también es importante tener una visión a futuro de cómo valorar la compañía y cómo hacer un plan de salida de los socios también. No solamente el recibir a un socio, sino decir, en X años la compañía va a estar valorada de acuerdo a su patrimonio y la salida se valorizará en un índice de 1.3, 1.5, 2, el valor que uno ya determine previamente. De esa forma te aseguras de tener socios adecuados que contribuyan al negocio y que puedan crecer con el negocio. Y si es que en un momento necesitamos vender nuestro capital a otra compañía o migrar o uno de los socios no está siendo parte de este negocio, buscar ya la salida preestablecida. Excelente reflexión, porque es que definitivamente pensar en que vamos a implementar el emprendimiento, el ejercicio empresarial,
hay que soñarlo en grande, hay que pensar cuando esto crezca, qué es lo que vamos a hacer, cómo esa participación accionaria debería estar siendo responsablemente ejecutada, administrada, incluso hasta en la transferencia del legado. Interesantes reflexiones que nos quedan ahora para dar una siguiente pregunta rápida. En tu opinión, ¿cuáles son esos errores financieros más comunes que cometió un emprendedor al tratar de arrancar su negocio o escalar su emprendimiento empresarial con poco capital? Yo creo que lo más común que pasa es que no pones en orden la casa desde el principio. Y poner en orden la casa desde el principio es separar las cuentas personales de las cuentas del emprendimiento. Tener una contabilidad que te refleje adecuadamente lo que está pasando en el negocio y no asumir que te está yendo bien o que te está yendo mal. Entonces necesitas tener parámetros muy claros de qué es lo que está pasando efectivamente en la compañía. Y ahora con tanta tecnología que vos tienes de inteligencia artificial, de aplicaciones en que al segundo sabes qué es lo que está pasando, es importante que las compañías tomen decisiones en base a lo que está pasando efectivamente en el mercado. No puedo yo vivir en el pasado en el cual tenía solamente una contabilidad para efectos tributarios. Ahora tienes que tener herramientas financieras que te permitan determinar cómo está tu nivel de endeudamiento, cómo está tu capacidad de generar ventas, cómo están tus costos asociados por líneas de productos o por líneas de negocios, de tal manera que identifiques rápidamente en qué eres eficiente y qué no eres eficiente. Y lo que no eres eficiente, simplemente tienes que salir de hacerlo, porque ese es el error que cometen los nuevos emprendedores. Hacer que su sueño no se ajuste a la realidad de lo que está pasando en la compañía. Tienes un feeling y dices, no, es que este producto va a ser estrella o este servicio va a ser estrella. Te apasionas, es que es te tu apasionas hijo. Porque claro, es tu creación, es algo que tú le pones mucho empeño, sí, pero los números no dan. Pero nos obsesionamos, y no, es que ya va a salir, sí, le seguimos metiendo más capital, más inversión. Sí. Y cuando no dan los números, simplemente hay que desechar esa línea de negocio. Otro problema también que tienen los clientes nuestros que hemos visto es que muchas veces recurren a endeudamientos más allá de lo necesario. Eso te involucra tener costos financieros más altos y al final estás trabajando con un socio que no escogiste, que es el banco, porque vos puedes tener un socio de capital, un socio de trabajo, pero puedes también tener un socio externo que son aquellos inversionistas externos, sea un banco o sean fondos de inversión o cualquier mecanismo que hay ahora como conseguir fondos. Ellos también pasan a ser tus accionistas, tus socios. Ellos pasan a decirte, ¿sabes qué? A mí me pagas tal porcentaje, ganes o no ganes, yo recibo un rendimiento. Entonces tienes que pensar también cuál es el endeudamiento adecuado y para qué me va a servir ese endeudamiento. Si es que ese endeudamiento me va a servir para crecer y generar mayor negocio, de acuerdo. Pero si es para crear activos fijos, no productivos, una nómina más alta, generalmente eso te genera un problema muy grande y crisis en las empresas. Definitivamente. Este manejo de los datos, de la mano con la predictibilidad del negocio, si bien puede ser una suerte del azar, no deja de ser interesante para poder reducir el riesgo. Muchas veces la concepción de ampliar operaciones sí que de pronto pudiera llevarles a obtener créditos que incluso a veces ni siquiera regulados por la banca, porque todo es en el ahora, porque ahora es el negocio, y caen en un espacio en el que a lo mejor estos rendimientos por intereses no pudieran ser consecuentes con la operación. De otro lado, incluso está. Pero generalmente no entran en sistema financiero aquellas compañías que no están bien ordenadas. Aquellas compañías que no tienen ese plan de negocios en la que puedan presentar ante una institución financiera un financiamiento. Y es el peor error, ¿no? Caer en un financiamiento que no sea legal y formal. Claro. Puede ser la crisis y la quiebra de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que ese es también un talón de Aquiles. Y creo que también en esa línea es importante comentar, por ejemplo, que cuando evaluamos un emprendimiento empresarial y vemos que necesitamos inversión,
¿Qué debería tener yo en cuenta para realmente decir, sí, hoy es el momento para escalar esa inversión y endeudarme más? Yo creo que uno tiene que pensar que un emprendimiento siempre va a estar a la venta. Y el momento de generar mayor necesidad de inversión es aquel que vos determinas cuál va a ser el monto al cual yo quiero vender mi compañía. Entonces, si es que esa relación entre crecimiento y presencia mayoritaria en el mercado determina que vas a necesitar mayores recursos, puede ser una decisión inteligente y oportuna, ¿no es cierto? Porque al final el secreto está cuándo puedo vender esa compañía. Siempre a la venta. Siempre a la venta, siempre pensando en el que uno está generando esto, porque lo más seguro es que tú y yo en 100 años más no vamos a estar aquí. No. Y alguien más estará Y administrando. alguien más estar aquí administrando las compañías. Y entonces tenemos que pensar que esas compañías pueden ser con una sucesión familiar o no. En el caso nuestro, por ejemplo, no hay una sucesión directa. Los hijos de los socios de Russell Bedford se enfocaron en otros tipos de negocios. Y no están. Y no están en el negocio, entonces tienes que pensar que hay una sucesión interna que tiene que haber de empleados de la compañía o alguien externo que también pueda generar una compra de la empresa. Y para eso lo que haces es tener una presentación de la compañía lo más sana posible, de tal manera que esa rentabilidad sea interesante para un inversionista extranjero. Excelente filosofía. Un negocio que debes manejarlo y administrarlo, porque todo es temporal en esta vida, con criterios de siempre a la venta. Mi querido Ramiro, realmente sí que es enriquecedor escucharte con esa proyección de vida que tienes y con esas palabras que nos compartes con sentimiento entrecortado. Finalmente, ¿qué consejos les darías a aquellos que buscan emprender y que hoy por hoy ya están? Ok, voy a irme por la figura legal, ya no quiero ser el emprendedor de RUC de persona natural, quiero irme a una SaaS, quiero escalar, o de pronto, sociedad limitada. Vamos, ¿qué nos puedes ahí compartir, por favor, para quienes nos escuchan? Yo creo que lo primero es romper ese paradigma de que emprender es difícil. Yo creo que es realizable y hay que tener mucha tenacidad, mucha resiliencia y mucha constancia. Yo creo que el éxito de las empresas se dan en el mediano y largo plazo. Las personas que creen que en el primero, el segundo, el quinto año ya voy a ser rico y millonario, muy difícil. A lo mejor es contado 1 o 2 empresas en el mundo. Pero en cambio ves las empresas que han tenido 20, 30, 40 años, generalmente son exitosas porque han podido mantenerse en el tiempo y crecer en el tiempo, aportando al país, a sus empleados, a su sociedad, en el largo plazo. Entonces, la recomendación es empezar ahora. Excelente, mi querido Ramiro. Empezar ahora, administración temporal, siempre a la venta y pensar siempre en qué, cómo y a quién. Han sido maravillosas reflexiones con Ramiro Pinto, gerente general de Russell Bedford Ecuador. Gracias una vez más, mi querido Ramiro, por acompañarnos en este espacio y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Efraín. Buen día para todos.